Los domingos son distintos porque el café está ya preparado, listo durante toda la semana, ahí esperando cuáles serán las historias de vida que vamos a estar ofreciendo desde Un Café con Nico, recorrer lugares, sitios donde hay personas que tienen mucho para contar. En este caso, estoy en un lugar donde el tiempo se detiene, se para, donde hay una pausa interna, emocional, estoy rodeado de árboles, pero lo increíble de todo esto, les cuento, que es en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Estoy en el barrio de Belgrano, muy cerquita de lo que son las avenidas, un lugar muy neurálgico y con muchísimas personas que transitan la avenida Cabildo y Juramento. Aquí muy cerquita uno se mete en el túnel del tiempo y se encuentra con una paz que es muy linda poder venir a descubrirla. El Museo de Arte Español Enrique Larreta. Esa es la propuesta que tengo para poder compartirla con todos ustedes, que podamos hacer una recorrida por este museo tan histórico, emblemático, que tiene tantas propuestas educativas, culturales, teatro, mucho para poder descubrir y con este jardín que es impresionante, que uno lo puede recorrer, se puede frenar y poder desgustar de lo que es esta naturaleza. Hoy en Un Café con Nico vamos a descubrir este museo, vamos a tener las voces de distintos protagonistas que nos van a contar de qué se trata y cuál es la propuesta que tiene el Museo de Arte Español Enrique Larreta aquí en el barrio de Belgrano, en la capital federal de la República Argentina. ¿Les parece que con el cafecito ustedes allí en casa ponemos primera y empezamos a recorrer en Un Café con Nico el Museo Enrique Larreta aquí en Buenos Aires? El Museo de Arte Español Enrique Larreta fue inaugurado el 12 de octubre de 1962, cuando tras la muerte del escritor argentino Enrique Larreta, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires decide comprar la propiedad para destinarla a un museo de arte español. Y en la recorrida que estamos haciendo desde Un Café con Nico, aquí en el Museo de Arte Español Enrique Larreta, estoy con la curadora e investigadora del museo, Patricia Novila. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, bienvenido a nuestra casa. Bueno, gran placer de poder sumarte a Un Café con Nico. Estamos en uno de los lugares más lindos que tiene también el museo, que son estos jardines, pero contame cuál es tu función aquí dentro del museo. Bueno, yo soy historiadora del arte y soy la investigadora y curadora del Museo de Arte Español Enrique Larreta. Bien, ¿y cuánto tiempo hace que estás aquí en el museo? Aproximadamente 25 años. Bueno, ¿y cuántas cosas han pasado en estos 25 años para hacer una breve reseña a lo largo de toda tu carrera? Bueno, principalmente fue el tema de mi investigación de tesis de doctorado, la cual fue trabajada sobre el rol de Enrique Larreta como coleccionista de arte. Él fue un escritor argentino y fue, digamos, abordado desde su rol literario, y en este caso yo lo abordé desde su vinculación con la historia del arte y el coleccionismo en Argentina. ¿Qué nos podés explicar, bueno, de todas las salas que tiene el museo, el contenido en general? Bueno, el Museo de Larreta, como acabo de decir, fue la casa del escritor argentino Enrique Larreta, cuya obra literaria más importante fue una novela histórica que se llamó La Gloria de Don Ramiro, una vida en tiempos de Felipe II. Cuando digo esto, quiero que el público que nos está escuchando ahora pueda ubicarse contextualmente en aquel periodo de la España imperial, el siglo XVI, donde España era la potencia del mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque la colección que el visitante va a ver cuando entre al museo va a tener estrecho vínculo con este periodo. Precisamente, Larreta se interesó por el arte, la historia y la arquitectura de aquel periodo. Él manda reformar lo que era la casa, porque en realidad inicialmente pertenecía a su suegra, Mercedes Castellanos de Anchorena, quien luego va a obsequiarla a Enrique y Josefina Anchorena, su hija, y
inicialmente tenía un estilo italianizante y Larreta le va a dar todo ese carácter español que ustedes vieron al ingresar, ¿sí? Ese carácter español que aproximadamente en 1916, cuando se encara la reforma, estamos hablando de un periodo de arquitectura que denominaríamos neocolonial. ¿Por qué? Porque remite a las construcciones en época de la colonia. Por eso vamos a ver los muros blancos, los techos de tejas, las ventanas enrejadas. Mucho colorido se ve en este museo que uno ha transitado hace varios años que no estaba aquí nuevamente y el placer de poder estar en pleno barrio de Belgrano y poder disfrutar de esto. ¿Y qué pasa con los visitantes, con el turismo, con aquellas personas que se acercan? ¿Qué es lo que más le asombra de este lugar? Bueno, vos has dado, digamos, una pregunta clave, porque de esto que yo te estaba contando del exterior, al ingresar, pareciera que entras en otro tiempo, en otra parte de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque el interior casi replica la impronta de un palacio del Renacimiento español, que tiene que ver con este periodo de la novela que yo te comenté. Y eso mismo le pasa al visitante, incluso a los que vienen de España, que prácticamente se sienten como en casa, ¿sí? Entonces, ese interior va a estar compuesto por diferentes salas con escultura, pintura y mobiliario de aquellos siglos, principalmente el Renacimiento y Barroco español. ¿Qué tipo de salas podemos encontrar aquí dentro del museo? Porque son varias y qué tipo de características tienen. Bueno, cuando ingresás vas a entrar a lo que se llama el patio central y ahí vas a ver toda esta impronta que yo estoy describiendo, tanto en la ambientación como en la arquitectura. Si ves de frente vas a ver elementos que dialogan, que conviven y que hablan un poco de la diversidad cultural que habitó en España durante esos 8 siglos que fueron dominadas por los árabes, ¿no? Entonces vas a ver de pronto eh, alfombras orientales, braseros, arquitas hispano-moriscas, con, por ejemplo, los paneles de retablos, por supuesto, de clara iconografía cristiana, del año 1600, representando a la Sagrada Familia. Luego, esto lo que también hay que aclarar, que no era una casa solo para ser exhibida, sino que Larreta y su familia la vivenciaban todos los días. Entonces está el comedor, donde vas a encontrar obras muy importantes como retratos de corte, por ejemplo con los sobrinos de Felipe II, que son los archiduques Ernesto y Rodolfo de Austria, batallas que son de carácter histórico, que representan las luchas de los españoles católicos contra los protestantes en Flandes, de Alejandro Farnesio. Luego lo que llamamos el Salón Rojo, donde vas a ver varios paneles de retablo que en su mayoría representan a la Pasión de Cristo. Cuando hablamos de escultura, hablamos de esta escultura bien española, ¿no? Cuya característica principal, primero podríamos decir la materia prima, que es madera, y esa cuestión de realismo y dramatismo que expresan sus figuras, ¿no? Con ese sufrimiento y prácticamente vemos mucho realismo, que uno de los objetivos era conmover al fiel. Mientras estamos disfrutando de un café con Nico aquí en el Museo de Arte Español, Enrique Larreta con Patricia Nobile, ella es la curadora, historiadora del lugar. ¿Qué es lo que más te suelen preguntar, por ejemplo, aquellos visitantes cuando vienen aquí? Más allá de todo lo que has contado, pero ¿cuáles esas primeras preguntas que uno tiene duda sobre este lugar, por ejemplo? Bueno, en parte un poco lo que tiene que ver con la historia. También les interesa mucho lo que es la vida cotidiana de las familias, y entre lo que yo te conté, por ejemplo, estaba el oratorio, que hay una pieza, Nico, te digo que es increíble, que no la vas a encontrar en otro lugar de Argentina, que es un retablo de origen europeo medieval de época de los Reyes Católicos que está completo. Y es el retablo en honor a Santana. Y ese oratorio también la familia lo usaba para las misas, para los bautismos, incluso el propio velatorio de Larreta se hizo en ese espacio. Pero otra de las joyas que tenemos, que es precisamente en el lugar donde estamos ahora sentados, es este jardín maravilloso, que es el Jardín Andaluz. Como te dije al principio, la casa era una casa diferente y en lugar de haber un jardín era una quinta con árboles frutales. ¿Y qué hace Larreta?
lo va a transformar en este maravilloso jardín andaluz. ¿Y por qué con esta impronta? Porque él, en su viaje a España, de luna de miel con su esposa Josefina, queda deslumbrado absolutamente por el Palacio de la Alhambra y los jardines que está en Granada. Y casi que también en este jardín, que lo vas a ver con estos laberintos de setos de boj, que así se llama el arbusto, con los árboles, y estas fuentes maravillosas, también reflejando esos espacios que a él lo fascinaron. Y uno entra en este jardín y es como que lo que veníamos conversando, el tiempo se detiene, hay una pausa, uno puede disfrutar de la naturaleza. Les cuento que estamos muy cerquita de lo que es una de las avenidas más importantes aquí en Capital Federal, Cabildo y Juramento, a muy pocas cuadras. Ahora, yendo un poco a tu situación personal, ¿qué te pasa a vos después de tantos años de pasar por todas estas experiencias y de encontrarte con distintas personas? ¿Cuál es tu aprendizaje aquí todos los días? Mi aprendizaje primero es disfrutar del trabajo que hago. A ver, me preparé para esta tarea, soy historiadora del arte, mi objeto de estudio está acá y bueno, yo amo este museo como me encantan los museos en general y estar acá y vivenciar cada día y tenerlo tan cercano a la figura de Enrique Larreta, bueno, yo creo que tiene que ver con la pasión y la pasión de lo que uno hace y lo que disfruta, porque me parece que el trabajo cotidiano de las personas tendría siempre que estar vinculado a eso, nos gusta un poco más, un poco menos, pero ponerle eso y esa cuota de creatividad que también tiene que ver con las exposiciones que uno plasma, con los guiones curatoriales o museográficos que propone y precisamente estas exposiciones temporarias que también como trabajadores de museos, ¿no? Nos hace proponer contenidos, ¿no? Que la gente pueda irse sabiendo un poquito más, o sea, que los objetos disparen ese pensamiento y no que simplemente sean objetos presentados en una vitrina. Pasión, una de las No, palabras sí. fundamentales. ¿Cómo se han ido reconvirtiendo con el paso del tiempo, con la tecnología y todo eso para poder también atraer a los visitantes para poder venir a ver este museo? Adaptándola a todo lo que nos fuera útil y funcional para los discursos que queremos contar. Por ejemplo, acá en el 2017 hubo toda una renovación, tanto patrimonial en cuanto al cuidado del edificio, como de lo que se dijo en el guión museográfico. Entonces, adaptamos videos, tablets, o sea, que suman algo más a lo que el visitante está mirando, incluso música y todo eso, y también hacerle ver a los visitantes como temas que en su momento fueron plasmados a través de o bien una ambientación o bien de lo que tiene que ver con la iconografía, es decir, la imagen, lo que se representa en cada obra, puede resignificarse en el presente. Por ejemplo, yo antes te hablé de los retratos de los archiduques y bueno, hoy en día en época de la imagen total y ni hablar de las selfies o cómo circulan nuestros retratos De la era digital, de la cotidianos, era digital. bueno, ahí estaban los primeros, ¿no? Que se mandaban de corte en corte para decir, bueno, este muchacho puede ser el candidato para esta princesa, o mira cómo están creciendo los archiduques. ¿Por qué? Porque eran las distancias lejanas y no había nada para ver cómo está esta persona, cómo es físicamente, ¿sí? Ejemplos. La verdad que muy interesante porque es la era de la comunicación de otros tiempos que se puede ayornar con el hoy. Si alguien quisiera venir a visitar el museo, ¿cuáles son las propuestas que uno tiene? ¿Qué días puede venir a hacerlo? Bueno, puede venir todos los días de la semana, menos los días martes que el museo está cerrado. Pero además, los días sábados, domingos y feriados puede venir desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los demás días solo hasta las 7 de la tarde. Bueno, la propuesta está hecha para aquellos que no conocen el museo, para los que ya conocen, es venir a refrescar un poco la memoria sobre este lugar tan histórico en pleno barrio de Belgrano. Patricia, muchas gracias por sumarte a un café con Nico y espero que lo hayas pasado lindo. Sí, por supuesto. Y te agrego un dato más, Nico. Sé que este programa se emite en Uruguay. Exacto. Bueno, decirles que los padres de Larreta eran uruguayos. Había un dato, yo estaba Y ahí. ellos vinieron a nuestro país, tal vez huyendo de alguna
revolución del momento. Larreta nace en 1873 y Larreta nace acá. Incluso una de sus residencias las tenía en lo que es Punta Chaparro, así que también ahí a la orilla El dato del mar. histórico también para... Sí, y vinculado con nuestros hermanos uruguayos, por supuesto. Vinculado. Así que bueno, genial para tener estos datos también interesantes y la propuesta de que se sumen a venir a recorrer el museo. Muchas gracias, Patricia. Bueno, gracias a vos por visitarnos. No, por favor, nosotros seguimos recorriendo aquí el Museo de Arte Español Enrique Larreta, pleno barrio de Belgrano, en un café con Nico. El frente original estaba inspirado en el modelo del Renacimiento italiano, mientras que el interior, con patios abiertos, respondía al de la Casa Quinta Mediterránea. Hacia 1916, cuando el edificio se convirtió en residencia estable de la familia, Larreta implementó una serie de cambios transformando el exterior en una fachada de muros blancos, ventanas enrejadas y techos de tejas, y el interior en un espacio que recrea el espíritu del Renacimiento español. El jardín ocupa 6.500 metros cuadrados e invita al olvido de la ciudad detrás del muro y a recorrerlo con los tiempos que exige la naturaleza. Tiene 700 metros lineales de boj, arbusto con el que se construyen paredes verdes, setos que dibujan un camino laberíntico. Las eras son las áreas delimitadas por setos que fueron formados por la poda diaria de los jardineros. Recorriendo en un café con Nico aquí el Museo de Arte Español, Enrique Larreta, estoy con la directora del museo, Delfina Helguera. ¿Cómo estás, Delfina? Muy bien, gracias Nico por venir. Bueno, gran placer sumarte a un café con Nico. Contame un poquito cuáles son las funciones que tenés aquí dentro del museo con tanta historia que tiene, ¿no? Aquí en Argentina. Bueno, la función de un director siempre es estar a cargo de todo, de la programación sobre todo y de que todo se desarrolle bien, ¿no? En realidad estoy a cargo de la supervisión de los equipos que trabajan con el patrimonio vivo como es el jardín, con las distintas áreas del museo, con la conservación, con el montaje, en fin. Distintos aspectos que tienen que ver con educación, por ejemplo, todos los programas educativos, las visitas guiadas, los talleres, todo eso forma parte del día a día de un director. ¿Cuáles serían las distintas áreas, más allá que las estás mencionando, que tiene el Museo de Larreta? Bueno, el museo tiene el área patrimonial, que está a cargo de Patricia Novilia, con la que ya hablaste. Estuvimos charlando. Sí, y eso es muy importante porque es como el corazón del museo, que es lo que fue la colección de Enrique Larreta y las posteriores donaciones. En base a eso es lo que el público ve, pero hay muchas obras que están guardadas en la reserva. La reserva técnica es una reserva, es un lugar en donde se guardan las obras de arte de buena manera, y nosotros tenemos guardado obras de todo tipo, tallas, tapices, y también tenemos una colección de trajes, ¿no? La colección de trajes de Eva Perón, que el gobierno español le regaló al gobierno argentino en 1947, está acá. Nosotros la tenemos, la hemos exhibido varias veces. Así que tenemos la reserva técnica, que es como forma parte del sector restauración y conservación, que también hacen el trabajo de conservar todos los materiales que están en exhibición. Y después tenemos el jardín con los jardineros, todo lo que es la manutención de ese jardín, que es bastante trabajoso. Y bueno, y contamos con un área de montaje que acompaña el tema de las muestras temporarias. Las muestras temporarias dependen de mí, en realidad de la programación, de más o menos uno va equilibrando cierta oferta de muestras temporarias que tienen que ver con el museo, con lo patrimonial, con lo español, con algún diálogo con el museo. Y después está el área educativa, que es un área muy importante porque es la que vincula el público con la colección y con el museo. Eso la verdad que es genial. Hablabas de las propuestas. ¿Cuáles son las propuestas? Porque uno tiene los recuerdos de venir aquí de niño a ver obras de teatro. ¿Cómo es ese tema, por ejemplo? Bueno, nosotros, además de las muestras temporarias, que últimamente
No, después de la pandemia las muestras duran un poco más, por un tema económico y por un tema que cambió, antes se cambiaban cada 2 meses, que como que cambió el ritmo un poco. Ahora intentamos de que duren más porque es mucho trabajo, muchos recursos, ¿no? Y acabamos de desmontar una muestra de un artista argentino-español que se llama Adolfo Estrada, que trabajó con tapices, ¿no? Con bocetos abstractos llevados a tapices. Y en agosto, ahora el 15 de agosto, inauguramos una muestra de patrimonio que tiene que ver con Enrique Larreta y La Pampa, porque son los 100 años de la publicación, no solo de Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, que es muy importante, este es el año guiraldiano, sino que de una novela de Enrique Larreta que salió el mismo año que Don Segundo Sombra, que se llamó Sogoibi y que también estuvo ambientada en La Pampa. Así que, Hay bueno, mucha conexión entonces sí. con esa fecha. ¿Cuántas personas trabajan aquí en el museo? Actualmente trabajamos 38 personas, entre el fin de semana y la semana. Pensá que también acá tenemos turnos, ¿no? Hay gente que entra a las 6 de la mañana y las últimas personas que se van a las 8 de la noche. Hablábamos un poco con Patricia también todo lo que tiene que ver las propuestas para el turismo, para las visitas. Bueno, ¿qué tipo de propuestas o qué es lo que busca el visitante que no conoce, por ejemplo, el museo y se encuentra con este lugar histórico en pleno barrio? Les cuento, estamos a muy poquitas cuadras de lo que es un centro neurálgico aquí en Capital Federal, Cabildo y Juramento. ¿Qué es lo que busca? En general la gente viene a buscar el jardín, más que todo. Y nosotros, sí, porque es un jardín que tiene como mucha fama, es bellísimo, si lo ven desde acá, es un jardín que ahora es invierno y está verde, pero en primavera explota de Hermoso. flores, el verano es precioso, todas las estaciones. Pero en realidad nosotros lo que queremos es que el visitante para llegar al jardín pase por el museo, que vea la casa y la colección permanente y por lo menos tenga una noción de lo que era, por qué el dueño de esta casa hizo este jardín. Sí, sí, o sea, primero transitar por las salas y luego terminar en este jardín que uno cuando llega aquí es verdad que le da ganas de quedarse para siempre porque siente como que se detiene el tiempo. ¿Qué te pasa a vos con tu trabajo todos los días, cada vez que estás? Bueno, la función de un director siempre es estar a cargo de todo, de la programación sobre todo y de que todo se desarrolle bien, ¿no? En realidad estoy a cargo de la supervisión de los equipos que trabajan con el patrimonio vivo como es el jardín, con las distintas áreas del museo, con la conservación, con el montaje, en fin. Distintos aspectos que tienen que ver con educación, por ejemplo, todos los programas educativos, las visitas guiadas, los talleres, todo eso forma parte del día a día de un director. ¿Cuáles serían las distintas áreas, más allá que las estás mencionando, que tiene el Museo de Larreta? Bueno, el museo tiene el área patrimonial, que está a cargo de Patricia Novilia, con la que ya hablaste. Estuvimos charlando. Sí, y eso es muy importante porque es como el corazón del museo, que es lo que fue la colección de Enrique Larreta y las posteriores donaciones. En base a eso es lo que el público ve, pero hay muchas obras que están guardadas en la reserva. La reserva técnica es una reserva, es un lugar en donde se guardan las obras de arte de buena manera, y nosotros tenemos guardado obras de todo tipo, tallas, tapices, y también tenemos una colección de trajes, ¿no? La colección de trajes de Eva Perón, que el gobierno español le regaló al gobierno argentino en 1947, está acá. Nosotros la tenemos, la hemos exhibido varias veces. Así que tenemos la reserva técnica, que es como forma parte del sector restauración y conservación, que también hacen el trabajo de conservar todos los materiales que están en exhibición. Y después tenemos el jardín con los jardineros, todo lo que es la manutención de ese jardín, que es bastante trabajoso. Y bueno, y contamos con un área de montaje que acompaña el tema de las muestras temporarias. Las muestras temporarias dependen de mí, en realidad de la programación, de más o menos uno va equilibrando cierta oferta de muestras temporarias que
tienen que ver con el museo, con lo patrimonial, con lo español, con algún diálogo con el museo. Y después está el área educativa, que es un área muy importante porque es la que vincula el público con la colección y con el museo. Eso la verdad que es genial. Hablabas de las propuestas. ¿Cuáles son las propuestas? Porque uno tiene los recuerdos de venir aquí de niño a ver obras de teatro. ¿Cómo es ese tema, por ejemplo? Bueno, nosotros, además de las muestras temporarias, que últimamente después de la pandemia las muestras duran un poco más, por un tema económico y por un tema que cambió, antes se cambiaban cada 2 meses, que como que cambió el ritmo un poco. Ahora intentamos de que duren más porque es mucho trabajo, muchos recursos, ¿no? Y acabamos de desmontar una muestra de un artista argentino-español que se llama Adolfo Estrada, que trabajó con tapices, ¿no? Con bocetos abstractos llevados a tapices. Y en agosto, ahora el 15 de agosto, inauguramos una muestra de patrimonio que tiene que ver con Enrique Larreta y La Pampa, porque son los 100 años de la publicación, no solo de Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, que es muy importante, este es el año guiraldiano, sino que de una novela de Enrique Larreta que salió el mismo año que Don Segundo Sombra, que se llamó Sogoibi y que también estuvo ambientada en La Pampa. Así que, Hay bueno, mucha conexión entonces sí. con esa fecha. ¿Cuántas personas trabajan aquí en el museo? Actualmente trabajamos 38 personas entre el fin de semana y la semana. Pensá que también acá tenemos turnos, ¿no? Hay gente que entra a las 6 de la mañana y las últimas personas que se van a las 8 de la noche. Hablábamos un poco con Patricia también todo lo que tiene que ver las propuestas para el turismo, para las visitas. Bueno, ¿qué tipo de propuestas o qué es lo que busca el visitante que no conoce, por ejemplo, el museo y se encuentra con este lugar histórico en pleno barrio? Les cuento, estamos a muy poquitas cuadras de lo que es un centro neurálgico aquí en Capital Federal, Cabildo y Juramento. ¿Qué es lo que busca? En general la gente viene a buscar el jardín, más que todo. Y nosotros, sí, porque es un jardín que tiene como mucha fama, es bellísimo, si lo ven desde acá, es un jardín que ahora es invierno y está verde, pero en primavera explota de Hermoso. flores, el verano es precioso, todas las estaciones. Pero en realidad nosotros lo que queremos es que el visitante para llegar al jardín pase por el museo, que vea la casa y la colección permanente y por lo menos tenga una noción de lo que era, por qué el dueño de esta casa hizo este jardín. Sí, sí, o sea, primero transitar por las salas y luego terminar en este jardín que uno cuando llega aquí es verdad que le da ganas de quedarse para siempre porque siente como que se detiene el tiempo. ¿Qué te pasa a vos con tu trabajo todos los días, cada vez que estás con estos desafíos para motivar a que las personas vengan a conocer aquí al museo? Bueno, por eso trabajamos mucho con el equipo educativo, ofrecemos visitas guiadas, ahora todo este año tenemos, por suerte, gracias al trabajo de mi equipo educativo, ganamos un subsidio de Fundación Williams y tenemos talleres y actividades relacionadas con lo literario, porque como Enrique Larreta era un escritor, lo planteamos como un encuentro a través de la literatura con el público, que tiene muy bien, está muy bien recibido por el público. Hacemos actividades para infancias, para familias, para gente más grande, para todo tipo de público. Ahora en las vacaciones de invierno ofrecemos varias actividades. Y bueno, eso es, tratar de que el público entienda y llegue a conocer el museo de la manera que nosotros queremos, que lo disfrute, que se sienta bienvenido, que sea un museo abierto, que no lo espante, ¿no? Porque yo no sé, ¿no? Porque por ahí la gente entra a un museo y dice, ¿y esto qué es? Nadie me Claro. explica, ¿no? Es un poco eso. A veces la forma en que uno tiene para explicar las cosas o cómo son, ahí está un poco también la motivación para que la gente venga. Hablabas del tema educativo, ¿qué pasa con los convenios con los colegios, las visitas para lo que son Ah, ese sí. tipo Los de colegios, propuestas? sí, nosotros estamos abiertos, por supuesto, a que vengan escuelas desde jardín de infantes hasta secundaria y también tenemos visitas guiadas de universidad, o sea, de materias o de cátedras de universidades. El otro día nos visitaron los de la Universidad de Arquitectura de la UBA,
con historia de la arquitectura. Nosotros tenemos, eso está abierto y el equipo educativo los recibe, generalmente a la mañana y a la mañana en general. Y después tenemos también visitas para grupos de adultos mayores, personas con ciertas discapacidades, todo eso también lo organizamos y tenemos las puertas abiertas para que esos grupos vengan y estamos capacitados para recibirlos. Yendo un poco más a algo más personal, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Acá como directora, con muchas personas, a cargo con todas las propuestas que estuviste contando. ¿Cuál es el desafío de todos los días y qué es lo que más te gusta? A mí lo que más me gusta de ser directora de este museo es que junta las dos cosas que más me gustan a mí, que son las obras de arte con el jardín. O sea, a mí me gusta mucho el paisajismo, la jardinería, y me gusta, bueno, obviamente los gatos. Los gatitos que nos persiguen acá, No, pero bien, son testigos. sí, sí, deben estar buscando comida. Es como que a uno los dos universos que más me gustan, en realidad. Entonces es como, para mí es una bendición. Me imagino cuando, tuviste la posibilidad de estar aquí al frente como directora y viste este jardín, ahí se dieron estas dos situaciones tan particulares para poder desarrollar tu trabajo. Sí, porque uno tiene que tener cierta sensibilidad, ¿viste? Con lo que es el jardín. Hay gente que puede no tenerla o no le interesa tanto. A mí me interesa muchísimo el patrimonio vivo, ¿no? Me parece que es, no sé, es muy interesante, me gusta la vida que le da el jardín al museo y al mismo tiempo el museo es espléndido, entonces es como que acompaña, ¿no? Se combinan ambas Se cosas. combinan. Bueno, yo te quiero agradecer por esta charla, por haberte sumado. Bueno, el público de Uruguay, por supuesto, que tiene las puertas abiertas para venir a ver este museo tan lindo que estamos aquí en plena capital federal. ¿Qué le podrías decir a aquellos, por ejemplo, que no lo conocen el museo? Y bueno, que vengan y si quieren no venir en las vacaciones de invierno porque hay mucha gente, vengan a fin de agosto, principio de septiembre. Les recomiendo porque están las glicinas en flor, Mirá qué lindo. la de acá, la de la pérgola sobre Cuba y empiezan a estar los jazmines del Paraguay, o sea, empieza a haber más flores que son una belleza. Que es una época, la verdad, que muy linda. Sí. Muchas gracias por sumarte. No a un café es de conmigo. nada, gracias. Bueno,